Hola jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, profesor Martín, profesor de matemática. Bien, el día de hoy, siguiendo con los temas sobre triángulos, en esta oportunidad nos toca hablar de las líneas notables de un triángulo. Ya hemos hecho propiedades fundamentales de los triángulos, ya hemos visto algunas de las propiedades, son muchas más, pero suficiente con las que hemos visto porque en función a esas propiedades se trabaja la mayoría de los ejercicios. Bien, ahora vamos a ver en esta oportunidad, como les decía, líneas notables y puntos en un triángulo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos puntos y líneas notables de los triángulos. Bien, empezamos con la primera línea notable llamada la altura. ¿Qué es la altura? Si ustedes observan, es el segmento que parte de un vértice y cae sobre el lado opuesto. Es el segmento que parte de un vértice y cae sobre el lado opuesto. Parte del vértice y cae sobre el lado opuesto. Pero fíjense cómo cae, de manera perpendicular. ¿Cómo sí que es perpendicular? Porque forma ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Por eso se dice que cuando parte del vértice, al caer sobre el lado opuesto, lo hace de manera perpendicular. Eso es una altura. Y como un triángulo tiene tres vértices, deben haber tres alturas. Esas tres alturas se juntan en un punto, como ustedes ven acá. Aquí se han juntado las tres alturas y originan un punto. A este punto se le llama el ortocentro. Es el ortocentro. ¿Listo? Así se llama ortocentro. Bien, vamos con la siguiente línea notable llamada la mediana. Fíjense, acá, la mediana también es una línea o un segmento que parte del vértice y cae sobre el lado opuesto. Parte del vértice y cae sobre el lado opuesto. Parte del vértice y cae sobre el lado opuesto. Pero fíjense ahora la particularidad o característica, que cuando cae sobre el lado opuesto cae en medio del lado opuesto, de tal manera que lo divide el segmento en dos partes iguales. Parte de aquí y al caer sobre el lado opuesto cae en medio del lado, de tal manera que lo divide en dos partes iguales. Cuando parte del vértice y al caer sobre el lado opuesto cae en medio, de tal manera que lo divide en dos partes iguales. Esa es la característica de la mediana, que cuando parte del vértice, al caer sobre el lado opuesto, cae en la mitad del lado opuesto, originando dos segmentos iguales en cada lado. Esa es la mediana. Y la intersección de las tres medianas, acá originan un punto llamado el baricentro o centro de gravedad, también se llama. ¿Listo? Entonces ya tenemos también otra línea notable llamada la mediana. Pasamos por aquí para ver otras líneas notables también. Enseguida tenemos la mediatriz, así se llama, la mediatriz. Fíjense la característica de la mediatriz. Ya no parte del vértice, porque los vértices son estos, ¿ve? Acá el vértice R, el vértice Q y el vértice P. Ya no parte del vértice, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es la mediatriz? La mediatriz es el segmento que al caer sobre el lado opuesto, fíjense, lo hace de manera perpendicular y al mismo tiempo lo divide en dos partes iguales. Es el segmento que al caer sobre el lado opuesto lo hace de manera perpendicular y lo divide en dos partes iguales. Es el segmento que al caer sobre el lado opuesto lo hace de manera perpendicular y lo divide en dos partes iguales. Esa es la característica ¿de quién? De la mediatriz. Y el punto de intersección de las tres mediatrices originan un punto llamado el circuncentro, se llama. ¿Listo? Entonces, estamos viendo las líneas notables y el punto de cada una de las líneas notables. Enseguida tenemos la bisectriz. Entonces, ¿qué cosa es la bisectriz? La bisectriz es el segmento que parte del vértice y al mismo tiempo que parte del vértice divide al ángulo en dos partes iguales, beta, beta. Parte del vértice y divide al ángulo en dos partes iguales, alfa, alfa. Parte del vértice y divide al ángulo en dos partes iguales, tita, tita. ¿Se dan cuenta? Y cuando se juntan esas tres bisectrices dentro del triángulo, al punto notable se le llama incentro. Pero cuando está fuera del triángulo se llama excentro. Esa es la diferencia entre el incentro y el excentro. Incentro porque está dentro del triángulo y excentro porque está fuera del triángulo. Esas son las líneas
notables y los puntos notables originados por los triángulos. Repetimos entonces una vez más. La altura, segmento que parte del vértice y cae de manera perpendicular sobre el lado opuesto. Mediana, segmento que parte del vértice y cae en la mitad del lado opuesto, dividiéndolo en dos partes iguales. Mediatriz, segmento que al caer sobre el lado opuesto lo hace de manera perpendicular y divide al lado en dos partes iguales. Y finalmente la bisectriz, segmento que parte del vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, en síntesis, esas son las líneas notables de los triángulos y con sus respectivos puntos notables también. Ahora vamos nosotros a hacer su aplicación con el desarrollo de algunos ejercicios que ya tienen en la práctica. Estos 4 ejercicios que yo voy a desarrollar ya son ejercicios que están planteados en su práctica, pero ustedes lo van a desarrollar ya. ¿Listo? Los que faltan, porque los que están acá y los que voy a hacer yo ya no, pues no, ya les voy a ayudar con 4 ejercicios. Bien, empezamos con el primero. Dice, si EQ es altura, allá, esta es altura. ¿Qué cosa era la altura? La altura es el segmento que parte del vértice y cae de manera perpendicular. Allá, si esta es altura, entonces cae de manera perpendicular. Entonces, si es perpendicular, ¿qué va a hacer? Va a formar ángulo de 90 grados para ambos lados. 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda. Entonces, fíjense, tengo 2 triángulos rectángulos acá, uno que está a mi derecha y uno que está a mi izquierda. Entonces, yo ya estudié las propiedades fundamentales de los triángulos. Entonces, rápidamente voy a poder encontrar la respuesta que me piden a mí, hallar x. Entonces, fíjense, me fijo solamente en el triángulo que está para el lado de acá de la derecha. ¿Listo? Este ángulo vale 90, este vale 42, me falta conocer el de acá. ¿Listo? Yo ya sé que por propiedad la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces voy a decir 90 que vale el de acá, por ser ángulo recto, 90, el de acá vale más 42, y el siguiente, ¿quién es? Más x. ¿Cuánto debe sumar? 180. Enseguida desarrollo la ecuación y digo 90 más 42 me sale 132 más x. Esto es igual a 180. 132 va a pasar a restar y me queda que x es igual a 180 menos 132. ¿Cuánto me va a quedar? 48. Y hemos terminado nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Bien, seguimos con nuestro siguiente ejercicio. Dice QN, acá está QN, ¿ve? QN, dice es mediana. ¿Qué era la mediana? Acá está, ¿ve? La mediana era el segmento que partía del vértice y al caer sobre el lado opuesto lo dividía en dos partes iguales. Allá. Entonces quiere decir que de aquí a acá es mediana, quiere decir que este segmento de aquí vale lo mismo que este segmento de acá. Listo. Ahora sí, me piden hallar y. Por acá está y. Y menos 24. Y menos 24. ¿Listo? Todo eso vale desde P hasta E. Pero también acá hay otro dato. ¿Qué me dice ahí? Me dice que NP vale 18. NP vale 18. Entonces acá vale 18. Este vale 18. Ah, pero el de acá también vale lo mismo. Porque si acá vale 18, acá también debe valer 18. Entonces acá también vale 18. Listo. Entonces, según la información, todo esto más esto vale lo de acá arriba. Entonces, enseguida digo, y menos 24 va a ser igual a 18 más 18, que es 36. ¿Listo? Enseguida el 24, que está restando, va a pasar a sumar y me queda que y va a ser igual a 36 más 24. ¿Cuánto me da? 60. Por lo tanto, y vale 60. Y terminado. Fíjense que tan fáciles, ¿no? Vamos por ahí ahora sí, con los otros ejercicios que tenemos por acá. Y veamos acá. ¿Qué dice? Si M y N son mediatrices. Ajá, ¿qué era la mediatriz? Era el segmento que caía sobre el lado opuesto de manera perpendicular y dividía a ese lado en dos partes iguales. Listo, entonces, como este es mediatriz y esta también es mediatriz, entonces acá debe ser perpendicular acá y también perpendicular acá, porque son mediatrices.
Y aparte de eso, también lo dividía en dos partes iguales. Entonces este lado es lo mismo que este lado de aquí y este lado de aquí vale lo mismo que este lado de aquí. ¿Listo? ¿De qué me sirve? Vamos a ver ahora sí de qué me sirve. Sigamos. A ver, por acá. ¿Qué tengo ahora? Fíjense, ve, acá dice que vale 120, este es ángulo externo, ¿sí o no? Este de aquí es ángulo externo, que está acá afuera. Entonces yo puedo encontrar cuánto vale el ángulo de acá adentro. Como esto es una línea recta, la suma del que está acá adentro con el que está acá afuera debe ser 180. Pero yo ya conozco el de afuera. Entonces el de adentro, ¿cuánto va a ser? La diferencia que falte para 180. ¿Y eso es cuánto? 60. Entonces acá vale 60. Fíjense aquí, ve, acá es recto, ve. Aquí es un ángulo recto. Entonces para acá adentro también tiene que ser otro ángulo recto también. ¿Por qué? Porque la suma del de afuera con el de adentro tiene que darle 180. Lógicamente, si el de afuera vale 90, el de adentro también va a valer 90, porque 90 más 90, 180. Listo. Ahora sí, fíjense, me faltaría saber del triángulo ABC, me faltaría saber quién es este ángulo de acá. ¿Listo? ¿Quién será este ángulo de acá? Facilito, lo podemos deducir, fíjense, ve. Si este vale 90, porque yo sé que vale 90 ese ángulo ahí, 90, y 90 más 60, ¿cuánto es? 150. 150, ¿cuánto le falta a 150 para que sea 180? 30 allá, entonces este ángulo vale 30. Listo. Ahora sí, una vez encontrado el ángulo de acá, ya puedo encontrar quién es X. ¿Cómo encuentro X? La suma de estos dos es 180. Este más de acá, ¿por qué? Porque es un cuadrilátero, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Un cuadrilátero es 1, 2, 3 y 4. Como es 4 lados, entonces estos dos ángulos que están frente a frente van a sumar 180. Entonces digo, X más 30 es igual a 180. Al despejar X me queda, el 30 pasa a restar y me queda que X va a valer 150 grados. Y hemos terminado nuestro tercer ejercicio. Finalmente, nuestro último ejercicio me habla, dice, MN es bisectriz exterior. Bien, veamos entonces. Si me dice que es bisectriz, ¿qué cosa era la bisectriz? Era el segmento que a partir del vértice dividía al ángulo de donde parte en dos partes iguales. Entonces, a ver, veamos a ver si es verdad. Entonces sigo leyendo acá. MN es bisectriz exterior del triángulo ATM. ATM. Este es bisectriz exterior, o sea que está afuera. Me piden hallar gamma. Veamos entonces, si este es bisectriz exterior, ¿qué quiere decir? Que lo está dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Estos dos ángulos son iguales, tanto el de acá como el de acá. Son iguales. Entonces, aquí, fíjense, si este es un triángulo, el de acá es un triángulo, yo puedo saber cuánto vale este ángulo externo, por la propiedad que hemos estudiado de triángulos externos, de fundamentales de triángulos. Entonces, este ángulo externo va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos. El ángulo externo del triángulo es igual a la suma de estos dos. Entonces, enseguida, sumo los dos de acá. ¿Y cuánto es? 100 más 30, 130. Entonces, todo este ángulo de acá afuera vale 130. Todo este ángulo vale 130. Ah, pero me dijo anteriormente de que esta era bisectriz. Entonces, al 130 lo parto en dos partes iguales. Y al dividirlo en dos partes iguales, este ángulo de dentro vale 65 y el de acá también vale 65. Y 65 más 65 es 230 que debe sumar este ángulo externo de este triángulo. Enseguida la pregunta es, ¿quién es lambda? O gamma aquí. ¿Quién es gamma el que está acá arriba? Entonces, ahora me fijo en el triángulo más grande. ANM. ANM. De ANM, el 65 es ángulo externo de todo el triángulo grande. 65 ahora viene a ser el ángulo externo de todo el triángulo. Por lo tanto, si este es ángulo externo, este debe ser igual a ¿quién? A la suma de los no adyacentes, o sea, 30 más gamma. Entonces digo, 30 más gamma es igual a ¿quién? A 65 grados. Y enseguida desarrollo, despejo gamma y digo gamma será igual a 65 y el 30 que pasa a restar. 65 menos 30, ¿cuánto es? 35. Y hemos terminado nuestro ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ejercicios sencillos, fáciles, solo es cuestión de practicar un poquito, repasar las propiedades
que vemos ahora a continuación sobre las líneas notables, y cada uno de ustedes va a poder desarrollar los ejercicios que están a continuación. Bien, ha sido un gusto, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Bye.